Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Hermanos, como título, ¿verdad? Es entrega máxima, parte 2. La verdad es que había preparado desde antes había pensado en una serie de 3 en estos 2 versículos, pero hermanos, por otras cosas, solamente voy a dedicar 2, y espero que Dios nos bendiga. Entrega máxima número 2. ¿Sí, hermanos? Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 1, 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, en el tema que hemos abordado, que le hemos puesto entrega máxima, el apóstol Pablo, recordando un poquito lo que decíamos anteriormente, él nos invita a hacer un sacrificio vivo. En otras palabras, él nos invita a hacer una ofrenda, a darnos completamente a Dios, darnos completamente a Dios. Y hablábamos que esta es una serie de exhortaciones que el apóstol Pablo le está dando a la iglesia, a los romanos. Pero implícitamente, hermanos, también es una exhortación hacia nosotros, ¿sí? Y hermanos, en esta noche vamos a seguir viendo las siguientes exhortaciones que Pablo le da a esta iglesia, pero nos sigue dando a nosotros. Hermanos, no me van a dejar mentir, pero siempre vamos a necesitar exhortaciones a través de toda la historia. A través de toda la historia vamos a necesitar estas exhortaciones. ¿Por qué? Porque, hermanos, la iglesia siempre llega a un punto en el que tiene que reformarse. La iglesia siempre llega a un punto en donde tiene que reformarse. ¿Qué quiere decir reformar? Volver al camino. Volver al camino, ¿sí? Eso es lo que significa reformar. Como dicen Hebreos, ¿verdad? El tiempo de reformar todas las cosas significa regresar al camino. La iglesia siempre circula bien, va, y de repente pasa algo y como que se sale del camino y Dios levanta reformadores y ¡pum!, otra vez la mete al camino. Pero, hermanos, necesitamos de exhortaciones. Necesitamos de exhortaciones en nuestras vidas. En la vida cristiana necesitamos de exhortaciones toda nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque batallamos con el pecado y batallamos con nuestro propio ego, ¿sí? Y necesitamos que nos ayuden a centrarnos en lo que es lo bíblico y lo que es el servicio a Dios. Y así es como el apóstol Pablo lo hace, ¿sí? Después de hablarnos de entregar nuestra vida como sacrificio vivo, hermanos, él sigue hablando. Y lo primero que vamos a ver, son 3 puntos los que vamos a ver, y lo primero que vamos a ver, hermanos, es el cristianismo no debe de seguir las apariencias. El cristianismo no debe de seguir las apariencias. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en el versículo 2 del capítulo 12. Dice: no os conforméis a este siglo. Hermanos, lo que le sigue diciendo el apóstol Pablo a la iglesia es: no conforméis a este siglo. La palabra conformar en este pasaje significa dar la misma figura o dar una apariencia, o dar la misma apariencia. ¿Por qué el apóstol Pablo nos invita a no a moldarnos o dar la misma figura o la apariencia? Pero fíjese que también es importante no dejar la palabra siglo, ¿sí? Es una frase completa, ¿sí? Conforméis a este siglo. Y esta palabra siglo es
significa sistema o una forma de tratar, ¿sí? Para un médico, el entender un sistema, o para un mecánico, entender un sistema es fácil, ¿verdad? El cuerpo funciona a través de sistemas, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, ¿verdad? Y así, y esto funciona. Es ese sentido que quiere decir cuando habla de este siglo, ¿sí? Habla de una forma, de un sistema, de algo que está formado, ¿sí? O de una forma en la que se trata. Sí, hay personas que tratan a las personas de cierta forma y con ciertas características. Entonces, hermanos, sigamos entendiendo por qué Pablo, después de decir que todo lo que vimos la semana pasada es el culto racional, y luego hace la pausa y dice, no se conformen a este siglo. En otras palabras, no sigan la apariencia del sistema del mundo o no se amolden a este siglo. Hermanos, la verdad es que necesitamos nosotros, hermanos, no ser engañados por las apariencias del mundo. Tenemos que ser bien listos de no ser amoldados o de no seguir las apariencias del mundo. Hermano, el mundo es una apariencia, pero nosotros no debemos de amoldarnos a esa apariencia. Nosotros no debemos de amoldarnos. ¿Por qué? Porque el mundo pasa, el mundo se va a ir, ese sistema va a pasar, hermanos. Ese sistema va a pasar. Y sin embargo, muchos dentro de la cristiandad, englobando todos, estamos siguiendo esas apariencias del mundo. Fíjese lo que dice 1 Corintios 7:31. 1 Corintios 7:31. Bueno, vamos a darle sentido desde el 30, el apóstol Pablo, bueno, vamos desde el 29 para darle sentido. Dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, versículo 31, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Hermanos, aquí hay una buena exhortación del apóstol Pablo. Voy a empezar con la apariencia. Hermanos, entendamos que no todo lo que está en el mundo es pecaminoso. Pero entendamos que cuando el apóstol Pablo usa la frase siglo, se está refiriendo a un sistema. Y ese sistema, hermanos, del cual Pablo les está diciendo a los romanos, también se lo dijo a los corintios, también se los dijo a los efesios, también se los dijo a los colosenses. ¿Cuál es ese sistema? También nuestro Señor Jesucristo nos dijo algo acerca de ese sistema, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo habló mucho, pero vamos a ver cuál es ese sistema o a qué se refiere Pablo o qué tenemos que entender como sistema o como el siglo de lo cual dice Pablo. Vamos a empezar por Efesios, capítulo 2, versículo 1 y 2. Efesios 2, ya estamos ahí, hermanos. Dice, y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí vemos a alguien que gobierna, ¿verdad? Que gobierna algo. Ahí lo vemos, a ese hombre que gobierna. ¿Quién es? ¿Qué dice? ¿Cómo lo describe Pablo aquí? El príncipe de la potestad del aire. Aquí dice. Pero vámonos a 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios 4:4, hermanos. 2 de Corintios 4:4. ¿Qué dice 2 de Corintios 4:4? Dice el versículo 3 del 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, vámonos, ahí ya lo dijo Pablo, ¿verdad? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muy bien, ahí ya Pablo nos dijo otro punto, el Dios de este siglo, ¿verdad? Pero vamos a Juan, al Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 12, Evangelio de Juan, capítulo 12. Y ahí vamos a ver 3 pasajes en Juan, capítulo 2, en Juan. Juan capítulo 12, versículo 30. Muy bien. Dice, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Sí? Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos. Muy bien, de ahí vámonos al 13, ahí mismo en el Evangelio, en el 13, versículo 13:30. No, mejor vámonos al 16:11, al 16:11 mejor. De ahí de Juan, 16:11. Pero vamos a leer desde el versículo 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Hermanos, ese sistema del cual Pablo está hablando en Romanos, ese sistema está gobernado por el príncipe de este mundo, y no es más que Satanás, hermanos. Satanás tiene cegado a todo el mundo, y todo el mundo va tras lo que les ofrece. Bueno, también el hombre es responsable ahí. Va detrás de sus concupiscencias, y Satanás usa eso para seguirlos embobando. ¿Por qué, hermanos? No todo en el mundo es pecado. ¿O sí? No todo en el mundo es pecado. Y tenemos que hacer esa diferencia bien importante. ¿Por qué? Porque hay personas que en todo, hasta en la sopa, ven pecado. Ven todo. Hermanos, no. Hay que definirlo bien. Ese sistema del cual Pablo está hablando es el sistema de Satanás, y es un sistema pecaminoso, hermanos. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con el pecado es pecaminoso, pero déjeme decirle también una verdad.
Entre más avanzan los postreros tiempos, más el mundo se vuelve pecaminoso. ¿Sí? Esa es una verdad que usted debe de saber. Entre más avanzan los postreros tiempos, el mundo se vuelve pecaminoso. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que empezar a definir, hermanos, para no dejarnos llevar por las apariencias. De verdad, hermanos, a veces nos dejamos llevar por las apariencias. Y a veces estamos tan amoldados al mundo que no lo entendemos. Amamos mucho este mundo, hermanos. ¿Sí? Hermanos, debemos nosotros de no amoldarnos a este mundo. No debemos de amoldarnos al mundo de pecado. ¿Qué podemos decir acerca de este sistema pecaminoso? Le voy a preguntar, bueno, no me lo responda así, pero una discoteca, en una discoteca, ¿es pecaminosa o no? Bueno, los que van a una discoteca no van a hincarse a orar, ¿verdad? No van a leer la Biblia en una discoteca, ¿o sí? Ahora van a decir, no, pues es que ya ven, el baile es pecado. No, no estoy refiriendo al baile. Me estoy refiriendo a lo que más pasa dentro de una discoteca. Drogadicción, alcoholismo, prostitución. Eso es pecaminoso, hermanos. Tráfico de drogas. Y todo eso es pecaminoso, hermanos. Pero muchos, tal vez no es pecado llegar y te pares a una discoteca, voy a aclararlo. ¿Verdad que no? Pero ¿qué hace un cristiano en una discoteca? La pregunta es, ¿qué hace un cristiano en una discoteca? No tiene que hacer nada porque no es compatible. ¿Verdad que no? Pero sin embargo hay cristianos que andan en una discoteca. Es más, hay iglesias hasta traen las discotecas a la iglesia. Ese ejemplo, hermanos, de iglesias que traen la discoteca a la iglesia, ellos ya fueron engañados por el sistema del mundo. Piensan que trayendo una discoteca a la iglesia, ¿sí? Es lo mejor. La discoteca es del mundo, hermanos, completamente. ¿O no? Es del mundo, completamente. Es un sistema de Satanás. No lo hicieron para que las gentes, para que la gente dejara vicios, dejara cosas. No, son antros de perdición, hermanos. Hermanos, el sistema de Satanás también se da en el lenguaje. También se da en el lenguaje. ¿Sí o no? Ese sistema de Satanás se da en el lenguaje. Hay un lenguaje correcto, ¿sí o no? ¿Y las groserías? ¿Quién las inventó? ¿Quién inventó las groserías? ¿Dios? ¿Dios inventó las groserías? No, ¿verdad que no? Entonces, ¿quién las inventó? El mismo hombre, por su morbo, ha cambiado el lenguaje, hermanos. Y es el que predomina en el mundo.
¿Qué más podemos hablar del sistema del mundo de Satanás? Ya llevamos la diversión, ya llevamos el lenguaje, hermanos. El sistema del mundo, de Satanás, hermanos, es todo el número de divorcios, de adulterios, de fornicaciones, de avaricia, hermanos, que existe allá afuera. Todo ese es el sistema del mundo. Ese es el sistema del mundo, ese es el sistema de Satanás. Es atractivo, ¿verdad que sí es atractivo? Sí, porque la carne eso quiere, Juan. Eso quiere la carne. Pero eso es lo que Pablo nos está diciendo. No os amoldéis a este siglo. No se dejen llevar por esas apariencias. Sí, tú ves muy contento al joven en la disco, ja, 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 pero su vida después está destrozada, hermano. De verdad. Esa es una apariencia, hermano, y nosotros no debemos de dejarnos llevar por esas apariencias. Tampoco nosotros debemos de estar amoldándonos a esa apariencia con el lenguaje, con la avaricia, con el adulterio, con la fornicación, hermanos. No debemos de amoldarnos. El hombre es tan astuto que a todo le saca salida. Miren, había una persona de una iglesia que decía, es que, y con todo respeto lo digo, es que yo miento la madre en cristiano. Y cuando yo lo escuché dije, ¿de qué se trata esto? Hermanos, usaba unas cosas para insultar a la gente, o sea, tú dices, ¿cómo nos ingeniamos, no? Para querer insultar a alguien. O sea, ni siquiera una palabra del lenguaje correcto que es tonto, ¿no? Decir, este eres un tonto. O sea, no, tiene que ser una palabra antisonante, hermanos. Y se las gastan de buenas a primeras. Vamos, así estamos todos. Andamos buscando el pretexto para amoldarnos. ¿Por qué batallamos tanto para amoldarnos, hermanos? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Primera de Juan 2:15. ¿Sabe por qué no las gastamos de todo? Porque, fíjense, Juan le dice a sus oyentes, le dice, no améis al mundo. Otra vez está refiriéndose a lo mismo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ahí viene la clasificación, hermanos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, los deseos de la carne, ya los nombré, los deseos de la carne. Los deseos de los ojos, hermanos. ¿Cómo podemos entender los deseos de los ojos? ¿Cómo, hermanos? ¿Recuerden la historia de Adán y Eva? Satanás le ofreció el fruto, le dijo, mira el fruto, está bien bueno, está bien listo para comerse, no pasa nada. Es más, Dios no quiere que lo hagan por egoísta, tú hazlo. ¿Les suena, hermanos, eso? ¿Sí? ¿Qué es? Los deseos de los ojos. ¿A qué nos apantallamos? ¿Qué nos atrae el mundo? El carro del año, la alegría ficticia de aparente gozo. ¿Qué más, hermanos?
Pero el problema, ahora, la vanagloria de la vida. Sí, la vanagloria de la vida. ¿Qué es esa vanagloria de la vida? Bueno, ahora los cantantes cristianos están llenos de vanagloria de la vida. ¿Sí? Muchos predicadores se creen artistas también. Sí, pues traen sus guaruras y todo, y los artistas, no, pues no los toques, no toques al ungido, ¿verdad? Es que y el éxito que tienen, los pierde. Pero hermanos, pero eso es en ámbitos allá. Vámonos aquí a lo que nos compete a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos, estamos deseando lo del mundo? ¿Por qué buscamos pretextos para amoldarnos al mundo y dar una apariencia de que no estoy en el mundo, pero sí estoy en el mundo? Porque lo amamos, hermano. Amamos el mundo, por eso usted saca pretextos para su pecado, para eso saca pretextos para sus cosas, para su mal comportamiento, por eso saca pretextos, porque usted ama al mundo. Porque aquí no dice groserías, pero sale allá y usted dice un montón de groserías. ¿O no, hermanos? Usted dice aquí, no, es que esto es pecado, pero usted sale allá afuera y practica el pecado como le ven en gana. ¿Sabe por qué? Porque usted ama al mundo. Usted no ama a Cristo, usted ama al mundo. Y estas tres cosas a veces están en los cristianos más que ni en los del mundo, hermanos. Y Pablo nos dice, no se amolden a este mundo. No se amolden, no se hagan como el mundo. Necesitamos, hermanos, hacer la diferencia. Necesitamos estar haciendo la diferencia con el mundo. Hablaba la semana pasada, ¿verdad? ¿Cómo reconoces a alguien? Y esto es como continuación. ¿Por qué podemos nosotros entender a uno que se dice cristiano y decir no es cristiano? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Cómo lo podemos entender rápido? Dice Pablo a Timoteo, porque muchos tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. Sí, aquí con los hermanos somos los más santos del mundo. Pero nada más es que un conocido tuyo conozca a algún hermano y te va a decir, no, ese no es cristiano. ¿Les ha tocado? El parecido con la realidad, hermanos, no es coincidencia. Sí, mire, a mí me ha tocado montones de veces. Sí, mira, va allí a la iglesia donde yo me congrego. ¿En serio? Y dice que es cristiano. ¡Ay! No, hermano, no nos engañemos, no nos engañemos. La exhortación de Pablo es de verdad, hermanos. Tome el compromiso de verdad, tómelo. Ya no se amolde, quítese ese molde, quítese eso, hermano. Quítese ese molde. ¿Sí? Porque, ¿quién ha hecho gelatina aquí en un molde de figuras? ¿Quién? ¿Quién ha hecho gelatina en un molde de figura, mi hermano? Y le sale perfecta, agarra el molde y le sale, y si hace los pasos, le sale perfecta la gelatina. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Pues si usted está con el mundo así y usted tiene esa gelatina, aquí nomás viene a dar una apariencia. ¿Sí? Allá afuera sí ven la gelatina, pero ¿cómo es? Hermanos, reflexionemos, de verdad reflexionemos en nuestras vidas. Pablo nos dice, no os amoldéis a este mundo. ¿Sí? No nos amoldemos. Regresamos a Romanos, hermanos. Regresamos a Romanos. De verdad, hermanos, que parece sencillo, ¿no? Parece sencillo.
Parece sencillo de definirlo, pero para muchos es bien difícil dejarlo. Es el tiempo en el que tomes acciones en tu vida. Es el tiempo que tomes decisiones. Es un tiempo, hermanos, de verdad es un tiempo. El mundo no va a cambiar, hermanos. ¿Sí? Toma decisiones, hermano. Toma buenas decisiones. Necesitas comprometerte con Dios. Necesitas de verdad caer de rodillas si no estás mal. Si estás mal, necesitas caer de rodillas. Y clamar y decir, perdóname, Dios. De verdad estoy siguiendo la corriente del mundo. Estoy siguiendo el mundo. Estoy siendo como el mundo. Hermanos, de verdad reflexionemos. Si el mundo nos atrae, acuérdese que el mundo pasa y su vida así va a pasar. Su vida así va a pasar. Así es que es tiempo de tomar decisiones, hermanos. Muy bien, regresamos a Romanos, como les dije. Y dice el apóstol Pablo después de no os conforméis a este siglo, sino, ¿verdad? Esa pequeña conjunción, sino, nos va a seguir exhortando o animando. Sino, ¿qué es lo que necesitamos? No amoldarnos al mundo, ¿qué es lo que necesitamos? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovaos, hermanos. Segundo punto, hermanos, necesitamos una transformación de mente. Necesitamos una transformación en nuestro ser, hermanos. Deje explicar este punto. Cuando Pablo usa la palabra transformaos, usa la palabra metamorfo, sí, en el griego, de la cual se deriva la palabra metamorfosis, ¿sí? Y esta palabra también se usa en la Biblia cuando Cristo se transfigura delante de sus apóstoles. Se transforma, cambia, ¿sí? Cambia. Eso lo pueden ver en Mateo 17:2, no lo busque, y Marcos 9:2. Es la misma palabra, metamorfosis. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es el proceso de metamorfosis? El ejemplo muy común que se da siempre es el de la oruga a la mariposa. La oruga siempre es el animal que tiene esa capacidad de transformarse, ¿sí? Y este proceso, hermanos, es un cambio estructural y fisiológico en la oruga, ¿sí? Donde, fíjese lo que dice, a través de los cuales alcanzan, se enconchan, ¿verdad? Se hacen así, parecen como manojos de pelusas, ¿verdad? ¿Sí los ha visto? ¿Sí? Entonces, ellos pasan este proceso por un tiempo, y después de un tiempo empieza a romperse ese cascarón y sale una bella mariposa. Sí, sale una bella mariposa. Hermanos, ese es el sentido de la palabra que Pablo usa. Pero, hermanos, déjeme decirle que viendo, por ejemplo, a A.T. Robertson y a Barclay, que son expertos en el griego, ellos dicen que estas palabras son difíciles. Sí, aunque tengan un sentido, son difíciles de entender, hermanos. Pero esto es lo que pasa. Esto es lo que necesitamos, una transformación como la mariposa. ¿Sí? Esa mutación, hermanos. ¿Sí? De lo grotesco que es una oruga. A ver, ¿quién le gusta agarrar un gusano? Vamos a hablarlo. ¿A quién le gusta agarrar un gusano? No, a las mujeres es de, ay, no, ¿verdad? Bueno, no todas, ¿verdad? Es un gusano y a nadie le gusta agarrar, pero sin embargo veo una mariposa y a una mariposa hasta la anda correteando para agarrarla, ¿verdad? Y más las monarcas, ¿verdad? Que están bonitas, y hay infinidad de mariposas. Hermanos, el apóstol Pablo está diciendo que necesitamos una transformación de esa, pero es bien específico. ¿Sí? El apóstol Pablo es bien específico en qué. ¿Sí? Transformaos, sino transformaos por medio
nos da el medio. Quiere que seamos transformados, seamos mutados, ¿sí? Y luego dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra renovación, hermanos, significa un ajuste en la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. Eso es lo que significa mente aquí. Entendimiento, eso es lo que significa entendimiento. ¿Se los repito? ¿Sí? Ahí les va. Es un ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo, ustedes, en vez de amoldarse al mundo, transfórmense. Transfórmense. Transformen su mente. Transformen su forma de pensar. Transformen su forma de ver las cosas, de cómo ves la moral. Hermanos, ahora la moral se está perdiendo completamente y hasta en los niños chiquitos. La moral está por los suelos hoy en día. El mundo, y aún dentro de la iglesia, la moral está siendo degradada completamente. Y muchos están siendo transformados a esa moral. En vez de transformar nuestro entendimiento a la moral de Dios, a la espiritualidad de Dios, a que nos lleve a un cambio personal de vida, hermanos. Necesitamos, hermanos, cambiar nuestra mentalidad. En otras palabras, necesitamos cambiar nuestra cosmovisión. Necesitamos cambiar nuestra cosmovisión del mundo, de la cultura, a una cosmovisión bíblica. Sí, hermanos, a una cosmovisión bíblica. Y eso muchos no lo quieren. Mire, yo les voy a decir, por ejemplo, Juanito y Fernanda están anunciando su matrimonio. Pero muchos, hermanos, muchos noviazgos, hermanos, aún en cristianos, los dejan ser como noviazgos del mundo. ¿Por qué? Porque así crecieron con esa información, con esa forma de hacerlo. Y cuando le dices tú, oye, pero es que vamos haciéndolo un poco más, bueno, hablando de noviazgo, pues no hay cómo llevar un noviazgo en la Biblia. Pero hay principios, hermanos, hay principios que llevar, ¿verdad? Y sin embargo, muchos cristianos siguen ese molde del mundo, hermanos, en un ejemplo como el noviazgo. Sí, de verdad. Bueno, aquí está Leti, de la iglesia, del grupo en donde venimos. Pues noviazgos son muy liberales, ¿o no, Leti? No hay cuidado de nada en eso. ¿Por qué? Nada, déjenlos. Bueno, si los papás quieren, pues adelante. Pero créanme que ha habido malos ejemplos. ¿Sí? Necesitamos transformar eso, hermanos. ¡Ay, qué radical eres! No, no seas tan radical. No, hermanos, de verdad Pablo no está jugando con esta palabra. Déjeme decirle, en el ejemplo de la mariposa ¿deja cosas de la oruga? ¿O es una transformación total? ¿Qué dicen ustedes? Es una transformación total. Hermanos, Pablo nos está invitando a los romanos y a nosotros a transformar nuestra mente. Pero déjeme decirle, hermanos,
que esa renovación, bueno, voy a describirlo así. Nosotros, cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Somos transformados, hermanos. ¿Sí o no? Pero tenemos que seguir siendo transformados. Y para muchos el proceso ha sido rápido, para muchos. Y para otros son procesos al pasito. Y para otros hay procesos milimétricos. Y a veces se regresan. ¿Sí? Parece que llevan 5 peldaños y se regresan al tercero, al segundo. Pero hermanos, la santificación, que es a lo que me refiero, ¿sí? Esa va avanzando, hermanos. Y para muchos es muy lento, muy, muy lento. Y siguen pensando como el mundo, y siguen definiendo las cosas por el mundo, y vienen a pedirnos consejo, y les damos consejo bíblico, y dicen, no, es que ese consejo no. ¿Y qué dices? Bueno, pues, adelante, siga a sus propios consejos. Hermanos, ¿por qué pasa eso? Porque la única forma en la que podemos ir transformando y la única forma que usa el Espíritu Santo para transformar nuestro entendimiento es la palabra de Dios. No hay más. No hay 5 pasos para transformar. No, hermanos, no. ¿Es la palabra de Dios o no, hermanos? Hace poco vi un video en donde hacían como un examen de personas que leían la Biblia. Y luego hicieron el examen, no sé cómo lo hicieron. El asunto es que describían, dice, vimos a personas que leían una vez la Biblia a la semana. Y no vemos nada. Luego vimos personas que leían 3 veces la Biblia a la semana. Y vimos cosas. Vimos cambios. Y luego dicen, pero vimos a personas que leen su Biblia a diario y hay cambios definitivos. Cuando yo lo vi, y no recuerdo el nombre, pero era alguien que se dedica a eso. Yo dije, eso es verdad. Eso es verdad. La cristiandad que batalla con el mundo es porque no está leyendo su Biblia. Es porque no está leyendo su Biblia. Pero hermanos, no queda ahí en la Biblia. ¿Sí? Tenemos que ir cambiando nuestra forma de pensar. Vamos a Efesios 4:17. Efesios 4:17. ¿Ya estamos ahí? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, muchos estamos como estos. Pablo tiene que exhortar a la iglesia de Éfeso, ¿a qué? A que ya no anden como los gentiles. Nosotros, hermanos, somos esos gentiles. Nosotros supimos que es andar en la vanidad de nuestra mente. Nosotros supimos eso. Y ahora muchos entendemos que no. Pero ¿sabe por qué Pablo lo dice? Porque muchos se amoldan al mundo, hermanos. Y siguen las cosas del mundo. Porque sus corazones están endurecidos. Hermanos, si usted no lee la Biblia, no va a poder cambiar su forma de pensar. ¿Sí? Hermanos, no solamente la Biblia, hermanos, estar en la congregación, congregarse, hermanos, congregarse. Y no nada más es la congregación, es el discipulado también, hermanos. Es el discipulado.
estas tres cosas tan sencillas son bien bíblicas para cambiar y transformar su mente. Tres cosas, no son tres pasos, son tres cosas. Leer su Biblia, que estoy hablando devocional diario. Estar con la congregación, tener comunión unos con otros. Venir y celebrar y alabar a Dios. Hermanos, y discipularse. Mire, es algo bien importante. Dice Colosenses 3:16, que abunde la palabra de Cristo en nosotros, que sobreabunde la palabra de Cristo. Si pasara a ser un concurso de cuántos versículos puedes decir de memoria, ¿crees que ganarías? De verdad, hermanos, no estoy bromeando. Si pasara y dijera, vamos a hacer un concurso, pues vamos a hacer, ¿en cuánto tiempo dices 5 versículos de memoria? Supongamos que se tardan 5 minutos. ¿Ganarías? ¿Sí o no ganarías? ¿No? Perderíamos. ¿Por qué perderíamos, hermanos? Porque no tenemos el hábito de la palabra. Usted puede dedicarse todo el tiempo a su trabajo y eso no es malo. Usted puede dedicarse tiempo al internet, a muchas cosas. Usted puede dedicar el tiempo a lo que quiera. Pero ¿sabe qué es lo más pesadumbre para un cristiano? Y eso me da tristeza, es leer la palabra de Dios. Y se refleja en las vidas, hermanos, no transformadas, batallando con los mismos pecados una y otra y otra y otra vez. Necesitamos cambiar este chip al de Dios, a definir las cosas en base a la palabra, no en base a mis opiniones y mis pensamientos. Pero no queremos, hermanos, no queremos. Ahora bien, hermanos, dice en 1 Corintios 2:16, no lo busque. Esto nos va a confrontar más. O vamos a hacer, dice mi hermano Humberto, vamos a hacer textuales. Vamos a hacer textuales. 1 Corintios, porque es importante. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. Versículo 16. Y luego ya estamos ahí. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Fíjense bien esto. Mas nosotros, el apóstol Pablo en plural, más nosotros tenemos la mente de John MacArthur. ¿Sí dice ahí? No, dice, tenemos la mente de Cristo, hermanos. Tenemos la mente de Cristo. Perdón por Sara, el hermano, pero, hermanos, ¿tienes la mente de Cristo? ¿Tienes la mente de Cristo? ¿Sobreabunda la mente de Cristo en ti? Hermanos, si tú eres un hijo de Dios, tienes la mente de Cristo. Necesitas buscar de Cristo, necesitas saber de Cristo, necesitas seguirte nutriendo de Cristo, hermanos. Necesitamos ir transformándonos, hermanos, nuestro entendimiento. Necesitamos. Ahí en 2 Corintios 3:15, ahí más adelante, 2 Corintios 3:15. Fíjese bien. ¿Ya estamos ahí? Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en la misma imagen, como por su Espíritu. ¿Cómo sucede eso? La palabra de Dios, congregarse, discipularse. 3 cosas muy sencillas. Sencillas, hermano. Muchos no han querido ser discipulados, o se les hacen muy pesados los discipulados, no sé por qué. Pero hermanos, ¿quieres seguir en lo mismo? Quédate ahí. Al fin de cuentas, tú eres el perjudicado, pero déjame decirte, nos duele, porque necesitamos avanzar, hermanos, todos. Necesitamos avanzar, todos tenemos que avanzar. Y de verdad, hermanos, necesitamos transformar nuestra mente. Hermanos. Necesitamos hacerlo. Cambia tu cosmovisión. Miren, a mi hermano Josué lo ven como un exagerado, a veces. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Ay, no, qué exagerado. Pero él ha decidido tener una cosmovisión bíblica. O a veces algunos nos dicen, es exagerado. Ah, ten una cosmovisión bíblica, hermano. De verdad. Es lo mejor. Es lo mejor tener una cosmovisión bíblica. De verdad. ¿Quieres algo mejor para tu vida? Ten una cosmovisión bíblica. Regresamos a Romanos, hermanos. Regresamos a Romanos. Sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento para propósito, hermanos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Tercer punto, hermanos. Este es el beneficio de la renovación. Este es el beneficio de la renovación. ¿Qué? Que entendamos la voluntad de Dios para nuestra vida. La palabra entender, bueno, déjenme, en la palabra comprobéis, hermanos, es una palabra muy interesante, ¿sí? Es una palabra muy interesante. Y es una palabra que significa reconocer como genuino después del examen. Aprobar y considerar digno. Cuando yo estaba estudiando dije, caray, parece como si dependiera de nosotros este asunto. Parece. Se los voy a releer otra vez. Reconocer como genuino después del examen. Aprobar y considerar digno. Hermanos, si tú no das la oportunidad a que Dios trabaje en tu vida, nunca vas a ver las maravillas que Dios muestra para ti. Ahora bien, este pasaje, hay muchísimos teólogos, no voy a nombrar sus nombres, no son modernos, no son de este tiempo, son teólogos pasados que hablan de este pasaje y ellos dicen, juntamente también con Calvino, dicen que este pasaje lo que significa es para que tú puedas discernir la voluntad de Dios en tu vida. Para que tú puedas comprender, percibir, que le des la oportunidad a Dios de entender la voluntad que tiene para tu vida. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hermanos, hay un montón de confusión entre los cristianos. Muchos están por allá en los cerros orando para buscar la voluntad de Dios. Otros dicen, sigo orando, hermano, para buscar, para entender, para conocer la voluntad de Dios. Hay mucho que se dice acerca de la voluntad de Dios. Hermanos, cuando hablamos de la voluntad de Dios teológicamente se define en tres partes, pues. Una es la voluntad decretiva. Mi hermano Josué una vez nos habló de esa.
y de la voluntad o revelada o prescriptiva, pues, y hay otra que se llama la voluntad disposicional, pero no me voy a enfocar en esa. La voluntad de Dios se define de estas dos partes. La voluntad decretiva, que tiene que ver con la voluntad de Dios, que o es, unos le dicen la directiva o eficaz, y otro es la permisiva. ¿Qué quiere decir? Esa nosotros no la conocemos, esa voluntad de Dios nosotros no la conocemos, ¿sí? Lo que Dios tiene en su soberana voluntad no lo conocemos, hay algo que no entendemos, ¿sí? Un ejemplo, ¿por qué Dios permitió que Abraham tuviera un hijo con Agar? Si él le había prometido descendencia por Isaac, o sea, por su esposa Sara, perdón. Eso es lo que Dios lo permitió por su soberana, o sea, son cosas que Dios permite, que suceden, que nosotros no sabemos, hasta que Dios se manifiesta, nosotros las vemos. Pero la voluntad perceptiva o la voluntad revelada, hermanos, la tenemos una vez más, les quiero hacer énfasis, en la palabra de Dios. ¿Quieres encontrar la voluntad de Dios para tu vida? No la busques en la película de Willy Wonka, hermanos. Ahí no va a haber la voluntad de Dios. Había un predicador que llegué a escuchar y él estaba muy emocionado porque decía, encontré la voluntad de Dios. Y él bien emocionado, encontré la voluntad de Dios. Y luego él dice, pregúntenme dónde. Y luego ¿dónde? En la película, no recuerdo qué película era, en una película que estaba viendo con mi familia, ahí encontré la voluntad de Dios para mi vida. Y dije, y cuando yo lo escuché me desinflé, hermanos. Hermanos, dejemos de ser fantasiosos. No hay más voluntad, hermanos, que la que está aquí. No hay más voluntad de Dios que la que está aquí. No andes buscando. Y luego muchos andan buscando predicador tras predicador, predicador tras predicador. Pues es que ¿qué ando buscando? La voluntad de Dios. ¿Andas buscando la voluntad de Dios? Sométete. Sométete a lo que dice aquí. Es lo único. Esto. Y nada más un amén escuché por allá atrás. Otro por allá. Hermanos, de verdad, dejemos de fantasear en el cristianismo. Dejemos de estar payaseando. Dejemos de estar haciendo tonterías, hermanos. La voluntad de Dios está aquí, hermanos, revelada. Aquí está, hermanos. ¿Por qué no cambias tu vida? Porque aquí está. ¿No? ¿Por qué no encuentras la voluntad de Dios para ti? Porque no lees la palabra. Sí. Recuerdo a mi hermano Humberto estar un poquillo, cuando él pastoreaba otra iglesia, espero y no se enoje por usar su ejemplo, pero él estaba un poquito abrumado, porque no entendía, ¿no? O sea, estaba así, y él decía, ¿cómo quisiera que Dios me hablara como pentecostal? O sea, ¿cómo quisiera? ¿Sí? Por una situación que él no iba a poder ver, pero él después lo entendió, hermanos. Él después lo entendió. O sea, no fue y buscó, no, él entendió. Buscando la presencia de Dios, buscando su palabra, él entendió la voluntad de Dios. Hermanos, como el llamado al servicio de Dios, a veces uno ni quiere, hermanos, pero son cosas que Dios da y pone las cosas, pone las cargas, pone las situaciones, pero eso nosotros no lo vemos. Pero hermanos, déjeme decirle, pero lo mejor que podemos someternos es lo que Dios nos ha dicho que hagamos. ¿Sí? Mire, el Salmo 19, allá está un canto de este Salmo. Vamos al Salmo 19, ya para terminar, hermanos. Versículo 7, del 7 al 11. Dice,
La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma, el alma, perdón. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, porque permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Así son los mandamientos de Dios. Así es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Saben que para muchos la voluntad de Dios es amarga? Para muchos la voluntad de Dios es amarga, porque no se quieren someter a Dios. No se quieren someter a Dios. Pero aquel que se somete a Dios, la voluntad de Dios es como esa miel. ¿A quién no le gusta la miel aquí? Dígame. Levante la mano. ¿A quién no le gusta la miel? A todos nos gusta la miel. Así es la voluntad de Dios para el Hijo de Dios, como la miel. En Apocalipsis hay una escena, con esto termino. El ángel le dice a Juan: come el librito y te sabrá dulce, pero será amargo en tu estómago, porque es fuerte, hermanos, es fuerte. Sí, hermanos, no seamos así. Que no seamos como esos que es amarga. Bueno, para no salirme del pasaje que estaba diciendo, hermanos, muchos la reciben, pero se les hace una carga tan fuerte y se amarga en sus... No, hermanos, tampoco eso. Transformémonos, hermanos. Dejemos de conformarnos al mundo. Dejemos el mundo, hermanos. Y eso no significa ponerte guaraches y hay muchas cosas de decir, y dejarte crecer el pelo y decir, yo no quiero nada con el mundo. No, hermanos, seamos sabios. Transformemos nuestro entendimiento. Transformemos, hermanos. Agrademos a Dios. Vamos a orar.